Biblia en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Si usted me acompaña en la lectura, capítulo 11 del Evangelio según San Juan, vamos a leer los primeros 14 versículos. Por supuesto que yo sé que ustedes conocen este capítulo donde está la resurrección de Lázaro, pero yo no me voy a referir hoy a la resurrección de Lázaro. Quiero enfocar otro tema de este capítulo y voy a dejar para ustedes para que continúen por la senda que quiero abrir en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Dice así el Evangelio: estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y se le secó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos de nuevo a Judea. Le dijeron los discípulos: Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Todos sabemos que este capítulo trae una descripción de un milagro maravilloso. Es un milagro especial, es un milagro que no se repite en toda la Escritura. Hay resurrecciones en el Antiguo Testamento. Eliseo y Elías resucitaron muertos. Hay resurrecciones luego de la partida del Señor a la gloria. Pedro y Pablo efectuaron resurrecciones. Hay 2 resurrecciones más de Jesús: la de la hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naín. Pero ninguna se compara con la de Lázaro. Y ninguna se compara porque Lázaro hacía 4 días que estaba en la tumba. Y nunca había habido una resurrección con un cuerpo en descomposición como el cuerpo de Lázaro. Jesús había resucitado a la hija de Jairo cuando recién estaba en la cama, al hijo de la viuda de Naín cuando lo llevaban al sepulcro, pero a Lázaro lo resucita después de 4 días y no tiene comparación en toda la Biblia. Sin embargo, yo quisiera mirar este capítulo no tanto por la resurrección y el milagro maravilloso que el capítulo tiene, sino porque en este capítulo se revela el corazón de Jesús como en ningún otro. Y yo quisiera, ya que hemos hablado y hemos cantado acerca de conocer a Jesús, que tratáramos de penetrar en el corazón de Jesús a través de las palabras de Juan en este capítulo. En este capítulo aparece la deidad de Jesús, Jesús como el todopoderoso Dios. Aparece en el momento de la resurrección, toma a Lázaro y lo saca de la tumba, ese es el Dios todopoderoso. Pero aparece también en este capítulo la humanidad de Jesús, que se para frente a la tumba de Lázaro y llora. Lo que quiere decir que aquí yo tengo la conjunción de Jesús, el Hijo de Dios, y Jesús, el Hijo del Hombre. La divinidad y la humanidad de Jesús están reflejadas en este capítulo en una forma especial. Por supuesto que yo no voy a agotar el tema, solamente voy a trabajar sobre estos 14 versículos y habría que ahondar mucho más en la segunda parte de este capítulo, pero quisiera simplemente dar el impulso inicial para que todos después pudiéramos analizarlo y ver qué significa la humanidad y la divinidad de Jesús y qué significa también esa sensibilidad de Jesús frente a las necesidades humanas. Betania era una pequeñísima aldea que sigue siendo una pequeñísima aldea.
Está al lado prácticamente de Jerusalén, del otro lado del Monte de los Olivos, se va por ella en el camino que desciende hacia Jericó. Pero el hecho de estar al lado de una ciudad grande, ya en tiempos de Jesús, la convertía en una aldea que no podía desarrollarse. En el día de hoy la Betania sigue siendo una aldea sin mayor desarrollo al lado de la Gran Jerusalén. Tiene apenas alrededor de 800 habitantes, lo que quiere decir que sigue siendo una aldea pequeña. Allí vivían 3 hermanos, nos cuenta la Escritura: Marta, María y Lázaro. Y es Lucas el evangelista el que pinta un cuadro de la familia en muy pocos trazos. Él dice, por ejemplo, que Marta es la persona que lo recibió en su casa y que se preocupaba de los muchos quehaceres y que se quejaba porque su hermana no la ayudaba en las cosas prácticas. Lo que quiere decir que la primera pincelada que da el Evangelio de Lucas nos muestra a una Marta activa, cuidadosa, práctica, preocupada por el invitado que había llegado a la casa, tratando de servirlo. Por otro lado está María. Y a María también, con una pincelada, Lucas retrata quién era. Dice, sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras. Y aquí tenemos la vida contemplativa, tímida, espiritual, inclinada a aprender. María y Marta son como las 2 caras de una misma moneda. Son como 2 personalidades complementarias. Todos nosotros tenemos la tendencia a servir y la tendencia a aprender. En ellas estaba acentuada cada una de estas cosas, por eso se la destaca. Pero si yo pintara un cuadro sobre Marta y María, creo que le pondría a las 2 exactamente la misma cara, porque forman las 2 caras de lo que es una personalidad. El servicio y por otro lado la contemplación, la adoración, el aprendizaje. En medio de estas 2 hermanas aparece la figura de Lázaro. Y Lázaro es más famoso que Marta y que María. Sin embargo, no se sabe nada de él. Ningún dicho trascendente. Se puede intuir que era un hombre de trabajo que sostenía a su familia, pero esto porque es la costumbre de la época, porque en aquel momento era así. Y lo único que sabemos de él es que hizo una cena en su casa luego que resucitó y estaba sentado a la mesa con Jesús. Y además que quisieron matarlo los enemigos. Sin embargo, y a pesar de estas cosas tan fugaces que dice la Biblia acerca de estas 3 personas, tenemos una certeza que la marca Juan en este capítulo. Y la certeza de la cual nos habla Juan es esta: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Me gusta la forma en que lo dice Juan. En la sensibilidad de Juan, el amor es muy importante. Lo muestra en su Evangelio y lo muestra también en sus 3 cartas. Lo muestra en la relación que tenía con Jesús. Él dice que Jesús amaba a cada uno de ellos. No utiliza el plural. No dice amaba a los hermanos que estaban allí en Betania, sino que él puntualiza que el amor de Jesús es un amor para cada uno en particular. Y esto es algo muy importante porque Jesús nos ama a nosotros, a cada uno de nosotros, en forma particular y personal, sin tener en cuenta lo que nosotros podamos ser, sin tener en cuenta si nosotros pertenecemos como Marta a la gente muy activa, o si nuestro carácter es un carácter contemplativo, o si somos como Lázaro, anónimos, que aparecemos allí a expensas de lo que otros hacen. Lo cierto es que el amor de Jesús es un amor que se derrama para todos y es un amor que no discrimina. 3 personas diferentes, tal vez 3 formas de encarar la vida diferente, 3 funciones distintas dentro de una familia y un solo amor para todos. Y ellas percibían el amor de Jesús. Cuando Lázaro enferma, las hermanas tratan de mandar a avisar a Jesús. Allí va alguien con el mensaje. Juan nos deja el mensaje.
Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. No necesitaba poner el nombre. Solamente con decir el que amas, ya se sabía a quién se refería. Sin embargo, el amor de Jesús toma a veces caminos incomprensibles. Jesús, que los amaba, posterga la visita a aquellos que aman. No acude corriendo. Y esa tardanza va a crear una ansiedad. Va a desgastar lentamente la esperanza. Va a producir llanto. La tardanza de Jesús las va a confrontar a las dos con el sepulcro y las va a golpear con el duelo. Es difícil entender al amor en este aspecto. Es difícil entender que el que ama puede producir ansiedad. Es difícil entender que el que ama puede hacer quebrar la esperanza del otro. Es difícil entender que el amor puede producir llanto, o abrir el sepulcro, o golpear con el duelo. Pero aquí dice taxativamente que Jesús amaba a esas tres personas, que ellas percibían el amor, y que el amor de Jesús permite que todo eso suceda. Muchas veces el amor toma caminos incomprensibles, y acá tomó un camino incomprensible. Incomprensible para nosotros, no incomprensible para Dios. Tengo un hijo que es veterinario. Trabaja con los animales, permanentemente está en eso. Un día llegué al lugar donde él atiende, al consultorio donde él está. Había traído un perro que había sido agredido por otros perros. Los perros lo habían mordido y habían mordido cerca de su ojo. Y tenía el ojo hinchado y tenía la herida abierta. Y mi hijo se acerca para tratar la herida e intenta curarle el ojo. Y el perro le tira a morder. El perro no entiende que lo está curando. No entiende que es para su vida. Si hubiera podido conversar con el perro me hubiera dicho: esto es incomprensible. Sufrí y me siguen haciendo sufrir. Pero era necesario que él trabajara sobre la herida. Era necesario que eso doliera, porque la salud estaba allí. El perro no podía entender que había amor, pero había amor. A veces no entendemos que hay amor, pero hay amor. Yo me pregunto, ¿Jesús no podía haberlo evitado? ¿No podía haber salido, corrido, auxiliado a ellos? Jesús tenía una razón superior, una razón desconocida para los discípulos, y había que cumplirla. Y esa razón superior, que despierta los múltiples por qué, porque nosotros nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? Como tantas veces en nuestra vida nos preguntamos frente a cosas que suceden, ¿por qué? Esa razón en este caso está explicada en este mismo capítulo. Y Jesús da tres razones, por lo menos, de por qué se detuvo. Tres razones de por qué no corría, por qué no fue a ese lugar. En primer lugar, le da la razón a los discípulos. Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Había una razón. Dios estaba buscando que la fe de los discípulos se desarrollara. Y para desarrollar la fe de los discípulos había que hacer un gran milagro. Si él hubiera ido corriendo y hubiera levantado a Lázaro, no hubiera tenido el impacto que tuvo sobre los discípulos. Había una razón. Había que enseñarle una lección a Marta. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Había que trabajar sobre la fe de Marta, y Jesús se detiene porque Marta necesita
que se detenga. Y Jesús se detiene porque hay una multitud reunida. Y Jesús ora frente a la tumba de Lázaro, y él dice: yo sé que siempre me ores y que no hubiera necesitado hacer esta oración, pero la hice por causa de la multitud, para que crea que tú me has enviado. Lo que quiere decir que en este capítulo Jesús por lo menos va a dar tres razones. Una razón es la fe de los discípulos, otra razón es la fe de Marta, otra razón es la fe de la multitud. Jesús nunca se detiene frente al sufrimiento ni al dolor, sino es porque tiene una razón superior. No es el sadismo lo que detiene la mano de Jesús. Es una razón superior la que hace que se detenga en ese lugar. Y los porqué de Dios no se hacen siempre visibles a los hombres. En este caso se ve, pero no siempre los porqué de Dios se hacen visibles en nuestra vida. Sin embargo, una frase de todo este capítulo revela el corazón de Jesús. Lo muestra en toda su humanidad. Son apenas dos palabras. Dice: Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús si lo iba a resucitar? ¿Por qué lloró Jesús si él sabía cómo terminaba la historia? ¿Por qué lloró Jesús si su amigo iba a salir en un rato, iba a haber una explosión en aquel lugar? ¿Por qué lloró Jesús? Voy a decir algo que puede resultar duro, pero me gustaría que usted valore la palabra. Lloró por la pobreza del milagro. Pastor, ¿no dijo usted que el milagro era asombroso? No, yo digo lloró por la pobreza del milagro. ¿Por qué él levanta a Lázaro? Lo saca de la tumba. Lo saca para volver a morir. El ciclo se va a cumplir nuevamente. Nuevamente van a llorar. Nuevamente va a haber duelo. Nuevamente va a haber dolor. Porque el milagro soluciona el problema superficialmente, no profundamente. Y Jesús llora frente a la condición humana. Se puede volver al hombre a la vida, pero vuelve a la muerte. Se puede detener el dolor por un momento, pero volverá el dolor. Se puede parar el sepulcro, pero volverá el sepulcro. Llora por esa condición humana que Él va a revertir en la cruz cuando muera, para que haya una esperanza diferente. Amén. Pero en ese momento Él llora. Y si usted piensa la condición humana, es una condición que mueve al llanto. Pascal dice en uno de sus pensamientos: por linda que haya sido la comedia de la vida, el último acto es sangriento. Piense, por linda que haya sido la comedia de la vida, siempre llegamos a lo mismo. Y Jesús justamente llora frente a esa realidad de ese pueblo que se va a alegrar por algo que no va a ser la solución definitiva. No va a ser la solución definitiva. Va a ser la solución del momento. Por eso Jesús, cuando hace un milagro, dice: no lo cuenten, no lo divulguen. No quiero que la gente esté pensando que lo más importante es el milagro del momento. Lo más importante es la obra trascendente, no el milagro del momento. Es la cruz que rompe con el tema de la muerte. Es la cruz que nos da la esperanza de la resurrección. Allí es donde está el gran milagro de Jesús. Allí es donde está el milagro en toda su riqueza. Que Él puede morir y resucitar para que nosotros tengamos vida. En ese momento Él se detiene. Se detiene incluso frente a lo que sucederá después. Esta gente va a tener un estallido de alegría y no se da cuenta que en definitiva el problema fundamental no está solucionado todavía. No se da cuenta que la muerte sigue reinando a pesar de eso. Se conduele, por supuesto, de esta condición, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades.
y lloran del dolor de Marta, de María, de la condición humana, de los efectos del pecado. Indudablemente muchos de los que estaban allí no entendían ni el llanto de Jesús, ni entendían la actitud de Jesús, no entendían que el amor puede tomar también estos caminos. Marta y María, a pesar del dolor, mantienen la fe. Marta dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. María repite exactamente la misma palabra: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Las dos mantienen la fe. La fe en que el amor de Jesús es un amor inquebrantable. Mis hermanos, Dios nos ama con un amor inquebrantable. Y ojalá tengamos la fe de Marta y de María, que frente al dolor y al sepulcro no dudaron ni de la bondad, ni del cuidado, ni del permanente amor de Dios. De un Dios que ama. Y claro, nosotros conocemos el final de la historia. Pasada la tormenta, amaneció el gozo, salió Lázaro, resucitó. Y la descripción siguiente es Lázaro sentado en la mesa, Marta sirviendo, María ungiendo los pies de Jesús. Pero queda flotando el tema del amor de Jesús. Tenemos que entender lo que significa amor para Jesús, las características especiales del amor de Jesús por nosotros. Nosotros tenemos varias palabras para definir al amor. Por supuesto que no las voy a agotar todas, pero por ejemplo decimos: yo aprecio a esa persona, tengo aprecio por fulano de tal. Apreciar tiene que ver con el precio, con dar el valor a la persona que la persona tiene. A veces usamos la palabra cariño. Cariño tiene que ver con el afecto, te quiero. Es una necesidad personal, te quiero. Es una forma de decir que necesito a la otra persona porque me hace bien. Es una necesidad personal de beneficiarse con el intercambio afectuoso. Pero la palabra amor en Jesús está vinculada con la voluntad. No está vinculada con los sentimientos, sino con la voluntad. Él está dispuesto a dar lo mejor de sí sin esperar que lo retribuyan, a buscar el bien del ser amado a cualquier precio. Estaba esperando para que me trajeran sangre. Por supuesto que es poner el brazo, cerrarlo, poner una aguja allí y sacar un poco de sangre, nada más. No es una cosa tremenda. Uno lo ha pasado tantas veces que ya sabe cómo debe hacer. Pero había un papá que llevaba a su niño pequeño a sacar sangre. Y cuando al niño lo llevaron para sacar sangre, el niño comienza a llorar y comienza a gritar. La operadora no había comenzado, no le había mostrado todavía la jeringa, pero ya el chico estaba sufriendo. Y yo miraba al padre. El niño estaba enfermo. El padre lo llevaba porque necesitaba ese cambio. Y el padre se contenía y se le caían las lágrimas. Y escuchaba al hijo gritar y el grito del hijo le llegaba al alma. Pero sabía que tenía que quedarse allí porque estaba buscando el bien del ser amado. Buscar el bien de lo que se ama es el amor más completo y más perfecto. Ese padre se estaba entregando a su hijo en ese momento. Estaba renunciando a todos sus sentimientos en pro del bien. Y yo dije, este es un cuadro de amor. Un amor que no lo presenta ninguno de los teleteatros. Un amor que nunca viene al cine. Un amor que jamás viene al teatro. Es ese amor de quien contiene sus sentimientos porque está buscando el bien del que está allí. Marta, María y Lázaro tenían la certeza de que Jesús los amaba y que estaba dispuesto a hacer lo mejor para ellos. Aunque el amor, como en este caso, siguiera caminos tortuosos, diferentes, distintos.
Jesús es el Verbo encarnado. Conocemos a Dios a través de Jesucristo. Conocemos el amor de Dios a través de Jesús. Él le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que quiere decir que cuando yo veo a Jesús, estoy viendo a Dios. Ahora, ¿quién es Dios y qué es Dios? Por supuesto que nadie puede definir a Dios. Toda la palabra humana se queda a mitad de camino para definir a Dios. Pero hay tres cosas que dice la Biblia acerca de la naturaleza de Dios, de la esencia de Dios. En el capítulo 4 de Juan dice que Dios es espíritu. Allí se habla de la esencia, no del atributo, sino de la esencia de Dios. Dios es espíritu. A la mujer samaritana Jesús le explica que Dios no es corpóreo. Esto es muy importante porque si Dios fuera corpóreo, si tuviera un cuerpo, podría estar aquí, pero no podría estar allí. La omnipresencia de Dios depende de que Él es espíritu. Y como allí estaban discutiendo dónde se debe adorar, si aquí o allá, Jesús le explica que no tiene cuerpo, que Dios no tiene cuerpo, por lo tanto, hay que adorarlo en espíritu. No es cuestión de lugares, es incorpóreo, es espíritu, se lo puede adorar en cualquier parte, porque es esencialmente espíritu. No tiene espíritu, es espíritu. Esto es lo que dice la Biblia: Dios es espíritu. En segundo lugar, la Biblia dice que Dios es luz. Lo dice Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 5. Dios es luz. La luz es lo opuesto a las tinieblas. Acá se usa una figura. Las tinieblas es el pecado, la maldad, la muerte. La luz es la santidad, la bondad, la vida. Cuando la Biblia dice Dios es luz, está diciendo que Él no es ni pecado, ni maldad, ni muerte, que Él es santidad, bondad, vida. Dios es luz. No dice que Dios tiene luz. Dios es luz. Y la tercera gran definición es que Dios es amor. Lo dice 1 Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. Ahora, esto quiere decir que no es que Dios ama, sino que Dios es amor. Dios es amor. Su amor es intrínseco. Nosotros necesitamos un motivo para amar. Hay algo que debe disparar el amor en el ser humano. Dispara el amor. Amamos a nuestra esposa porque hay un disparador de amor. Amamos a nuestros hijos porque hay un disparador de amor. Dios no necesita ningún disparador para amar. Él ama. No necesita tener simpatía, ni compasión, ni buscar retribución. Nosotros amamos por simpatía, amamos por compasión, amamos por retribución, porque recibimos amor. Dios ama sin ningún motivo, porque es amor. Él es amor. Tenemos un nietito de 2 años y medio, el único nieto. Él está fascinado con la batería de la iglesia. Ni bien alguien se descuida, agarra los palitos y está allí golpeando. Cuando está la batería nadie se puede acercar. Un día estaba golpeando, hace poco, ahora 20 días, estaba golpeando la batería. Y llega mi esposa seria, que tiene devoción por su nieto, y se acerca. Y él no se acercaba para nada. No, la ignoraba totalmente, estaba absorbido con la batería. Y Celia le dice: no te quiero más. Ese es el amor que necesita retribución. Y entonces él, cuando vio que Celia se iba, paró y en su media lengua de 2 años y medio le dice: pero yo te amo mucho. Ese es el amor que se da aunque el otro dé vuelta la cabeza. El amor de Dios es un amor que aunque nos alejemos,
Él nos sigue amando. Amén. Hay algo que es invencible en el amor de Dios. Él ama a pesar de. Si hay algo que yo no puedo quebrar, es el amor de Dios. No puedo quebrar el amor de Dios. Yo puedo hacer cualquier cosa contra Dios y Dios me va a seguir amando. Porque no depende de lo que yo haga, porque Dios es amor. Se lo tuvo que explicar a Israel. Israel creía que ellos tenían muchas virtudes y por eso Dios los quería. Y Él le dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha amado Dios, sino por cuanto Jehová os amó. Es decir, no hay razón, los amo. Y Juan dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Es decir, porque hay una iniciativa de amor en Dios. Y el amor de Dios es un amor universal, porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad. Ahora, yo entiendo que Dios me ame a mí, y tú entiendes que Dios te ame a ti, porque todos creemos que somos amables. Nos cuesta entender ciertos amores. Yo digo, usted entiende que Dios ame a la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, porque sí es bien. Pero Dios amaba a Hitler también. ¿Usted lo entiende? Yo no lo entiendo. Pero el amor de Dios es invencible. Es invencible. Y cuando en la última cena Jesús preside esa mesa y está Judas, y como dueño de casa tiene que dar la prueba de amor a sus invitados, Él moja el pan y se lo da a Judas para decirle, todo lo que has hecho no pudo vencer mi amor, porque el amor de Dios es inquebrantable, el amor de Dios es invencible. En mi país, en Argentina, cuando éramos chicos nos hablaban del cuco. Había otro personaje también que aparecía cuando nos portábamos mal, el hombre de la bolsa. Entonces los padres, cuando alguien hacía mal, decían, va a venir el cuco, te va a llegar el hombre de la bolsa, Dios te va a castigar. Y juntaban al cuco, al hombre de la bolsa y a Dios. Por favor, no haga eso. No identifique a Dios con el cuco, con el hombre de la bolsa. Dios es amor. Dios es amor. El amor disciplina. El amor ordena. El amor corrige. Pero Dios es amor. No cría ateos en su casa. No cría ateos. Los más grandes ateos del siglo XIX y del siglo XX nacieron en hogares cristianos vinculados con pastores. Federico Nietzsche venía de una familia de pastores y fue el ateo más rebelde. Sartre venía de una familia de pastores. Albert Schweitzer era su tío abuelo, el que hizo el leprosario en Lambaré, y fue un ateo. Ingmar Bergman, el director de cine que acaba de morir, todas sus películas marcaban el ateísmo, venía de una familia de pastores. ¿Qué pasó? Que se rebelaron contra Dios. Basta con leer sus biografías. Sus padres, extremos puritanos, les hablaban del Dios de toda justicia, pero nunca del amor de Dios. Era el Dios que siempre te va a castigar, que te está mirando para eliminarte, que cuidado que tiene el rayo en la mano. Y es verdad que Dios es toda justicia y ejerce justicia. Pero lo más importante es entender que Dios nos ama. Muestre el amor de Dios a sus hijos. Muestre el amor de Dios. Muestre que Dios lo ama, a pesar de. Porque la verdad es que Dios nos ama, a pesar de. Y usted puede poner detrás de eso lo que quiera. Pero el amor de Dios es un amor infinito.
Francis Thompson fue uno de los grandes poetas ingleses, uno de los grandes poetas. Él abandonó su hogar siendo joven porque tenía conflictos con sus padres. Él vivió en la segunda mitad del siglo XIX, nació en 1859 y murió por allí por 1907. Tuvo conflictos con sus padres y abandonó el hogar y comenzó a vivir como vagabundo en las calles de Londres. Dormía al lado del Támesis. Se hizo adicto al opio y comenzó a frecuentar lo más bajo de la sociedad. Leía los pedazos de diario que encontraba por allí. Se informaba con los diarios que encontraba por la calle. Y cuando tenía algo que decirle al editor del diario, en un papel muy sucio escribía y le mandaba la carta al editor. Y comentaba lo que él había leído en el diario. Y el director del diario quería contestarle, pero no tenía dirección, y no sabía qué pasaba con este que escribía siempre, que firmaba Francis Thompson, pero que nunca ponía la dirección. Y lo que pasa es que no tenía dirección, que él vivía debajo de los puentes, que él vivía con lo más raleado de la sociedad. Y un día, en medio de la basura, encuentra una Biblia que estaba rota, pero que tenía el libro de Génesis. Y comienza a leer el libro de Génesis y llega a la historia de Jacob, un fugitivo. Y cuando lo ve a Jacob que se escapa, él dice: este soy yo, que me estoy escapando. Y de repente lee que Jacob llega a Betel y Dios se le aparece. Y Jacob dice aquellas palabras: ciertamente Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Y él dice: eso es lo que me pasa. Dios está aquí y yo no lo sabía. Y él escribe el más grande de los poemas. Un poema sobre el amor de Dios. Y él lo llama al amor de Dios el lebrel de Dios. Ese perro que persigue liebres, el sabueso que las olfatea y las busca. Él dice: el amor de Dios es como ese perro. Yo me quise escapar de todas formas y él me perseguía. Y me persiguió y yo lo esquivaba y él me perseguía. Y él dio vuelta a la literatura sobre Dios. Hasta ese momento todos habían escrito sobre los hombres que buscan a Dios. Él escribió por primera vez un poema sobre Dios que persigue al hombre, que lo está buscando al hombre. Y en ese poema él dice cosas maravillosas, porque Dios lo persigue hasta encontrarlo, hasta que lo encuentra. Y él dice en el final de ese poema, que lo tengo aquí, él dice así: Dios habla, y al hablar le dice: lo que tú crees perdido está en mi casa. Levántate, toma mi mano y pasa. Los pasos, dice, se quedaron junto al vano en la entrada de la puerta. Y reflexiona él: ¿acaso esta tiniebla que me ofusca sea solo la sombra de tu mano que me busca? ¿Cuántas veces la tiniebla que nos ofusca no es más que la sombra de la mano de Dios que nos está buscando? Y termina con las palabras de Dios para él. Dios que le dice: oh loco, ciego, enfermo que te abrazas, pues buscas el amor, a mí me buscas, y lo rechazas cuando me rechazas. El amor de Dios nos está buscando todos los días, todos los días. Nos persigue todos los días. Todos los días el lebrel de Dios está corriendo detrás nuestra. El asunto es que nosotros sepamos abrir nuestro corazón.
corazón al Dios que nos está amando, y que no confundamos con tinieblas lo que solamente es la sombra de la mano de Dios que nos está buscando. Todos los dolores que vienen en la vida no son más que la sombra de la mano de Dios que nos sigue amando y nos está buscando. Aquello que buscas, y todos somos buscadores de amor, todos queremos ser amados. Porque buscas amor, a mí me buscas. En última instancia, cuando los hombres quieren ser amados, están buscando el amor de Dios. Y cuando rechazamos el amor, es porque estamos rechazando al mismo Dios, porque Dios es amor. No dejes que ese amor de Dios te siga persiguiendo. Déjalo que te alcance. Que esta noche te alcance el amor de Dios. Nos ponemos de pie.